el hombre vive una vida preocupado por lo que aún, fíjese, por lo que aún no ha logrado, está preocupado. Por asegurar lo que tiene, está preocupado y suspira por lo que desea tener. También por lo que no tiene, también está preocupado. Los papás y mamás pues trabajamos mucho para poder llevar lo necesario al hogar, a nuestros hijos, ¿verdad? Principalmente, así como para tener un techo, para tener comida y vestido, ¿verdad? Ese es nuestro sustento principal para nuestras esposas, el hogar, nuestros hijos. Y en muchos casos la necesidad se extiende más allá de lo que es el techo, el vestido y la comida. Más allá de tan solo conformarse con los necesarios, se extiende muchas veces esas necesidades y es por ello que se vive preocupado. Además, andamos en busca de dinero para cubrir nuestras necesidades. Andamos en busca de dinero para tener cierta seguridad que nos va a proporcionar el mismo, ¿verdad? Que creemos que nos va a proporcionar el mismo. Pero si nos pasamos la vida proyectándonos a lo que no ha llegado todavía, entonces simplemente no estamos viviendo en paz. Y nos sucede que vemos habitualmente a nuestro alrededor depresión, angustia, estrés, incluso enojo, ¿verdad? Y así se nos pasa la vida. La vida usted sabe que es efímera y pasa muy rápido, ¿verdad? Y la vida se nos puede pasar afanándonos en desear lo que no tenemos, afanándonos en proteger con ansia lo que sí tenemos y en planificar y proyectarnos en lo que no podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, pues es el futuro. Pero ya nos estamos preocupando por él, ¿verdad? De manera que el dinero se convierte en un satisfactor primordial en nuestras vidas. Y en nuestro pensamiento y corazón le hemos dado un lugar especial al dinero. Y tal vez, algunos le estemos dando el primer lugar en nuestras vidas como el único que puede darnos lo que queremos, ¿verdad? Y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a acumular todo lo que sea posible con una supuesta actitud previsora. Siempre nos parece poco lo que tenemos, sobre todo por si algo nos llega a pasar. Y por medio del dinero queremos anticiparnos a todo a fin de que nada nos tome desprevenidos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Abra su Biblia. Abra su Biblia, a quienes nos ven por transmisión, le hago la misma invitación. Haga su Biblia, está usted dentro de un culto de adoración a nuestro Dios, en donde vamos ahora a leer la palabra que Él ya nos ha dejado y escuchar el mensaje que tiene para nosotros. Abra su Biblia y busque el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Le voy a dar lectura al versículo 33 y usted lo seguirá con su vista. De igual manera, quienes nos ven por transmisión, le invito, ábrala. Mateo 6, versículo 33. Y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús es que podemos estar delante de ti, Señor. Te agradecemos por ello, porque por medio de Él es que, Señor, hemos sido justificados y estamos ante tu misma presencia. Escúchanos, Señor, como iglesia, estos corazones latiendo para que nos entreguemos a ti, Señor, buscando siempre de ti, que seas tú el primer lugar en nuestro corazón, que seas tú
nuestra primer necesidad, Señor, a quien podamos acudir, porque eres nuestro Padre que suple la necesidad que tenemos. Guarda mi corazón, te pido, Señor, mis pensamientos, mi carne, para que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome en este mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado, tu Hijo, Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra serie que hemos denominado, ¿usted recuerda cómo se llama la serie? No vea la pantalla, ¿cómo se llama la serie? De la obra de Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? Pues una obra. Estamos conociendo de esa obra que precisamente vino a hacer a la tierra Jesús. De ello hemos estado hablando desde el primer domingo de este mes, que nos habló la pastora, después el hermano Gustavo, y así, primeramente Dios, vamos a terminar la próxima semana esta serie, cerrando con gozo la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Y mientras, el tema de hoy es antes que nada. Antes que nada. Y mire que el mundo nos envuelve con mucha facilidad. Y la mercadotecnia que nos transmiten por medio de los medios de comunicación hacen que veamos que nos faltan muchos satisfactores materiales para que podamos ser felices, ya que sin ellos no podremos alcanzar ya sea la felicidad o el estatus social que se nos está exigiendo o que pretendemos tener, ¿verdad? Pero este pensamiento es por la falta de la fe en Dios que nos ha llevado a adoptar pensamientos y filosofías humanas, así como la idolatría. Y hemos construido nuestra sociedad en torno a esto, a la mercadotecnia, la falta de fe y desde luego a la idolatría, los cuales quedan perfectamente representados por el dinero. Piense usted en el dinero, lo va a entronar, y la necesidad que tiene que comprar con dinero también lo va a hacer un ídolo en su vida y va a vivir afanado por ello. Pero el Señor Jesús, quien por medio de sus enseñanzas conduce nuestros corazones hacia el reino de Dios, nos está llevando a que lo busquemos, nos está llevando a que deseemos ese reino. De ahí vendrá, de ese reino vendrá lo que realmente necesitamos para nuestras vidas, y no tan solo para una vida temporal, sino para una vida eterna. Para una vida eterna. Punto número 1 de nuestro mensaje. Vamos a desarrollarlo en 2 puntos. Punto número 1, antes que nada. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Mire, los seres humanos siempre andamos buscando, ¿verdad? Buscando cosas, buscando información que quizá contribuyan a que mejore nuestra vida, a que mejore nuestro entorno, que mejore la supervivencia. Porque queremos vivir, no tan solo sobrevivir, ¿verdad? Y hoy se busca con mucha facilidad diversa información. ¿En dónde? Pues por medio de la internet, en las computadoras, en los teléfonos electrónicos o inteligentes más bien hoy. Y piensa usted que es el único lugar al que puede acudir y buscar y encontrar lo que usted desea. Claro que buscar tiene un propósito, y cuando usted entra ahí, tiene un propósito respecto de lo que está buscando. Y si usted está buscando estos satisfactores materiales, entonces está buscando lo que es terrenal.
El Internet, fíjese bien, le voy a dar un dato. El Internet nace aproximadamente en los años 60, entre 50, finales de los 50 y 60, que es en donde nosotros hoy acudimos con mucha facilidad a buscar información y muchas otras cosas más. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 y 100 después de Cristo. De manera que ¿cuántos años tiene la Internet y cuántos años tiene el Nuevo Testamento? Pues bueno, 2000 años, un poquito menos de 2000 años, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjese que en todo este tiempo no ha perdido su vigencia. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. De eso se trata, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dentro del Evangelio, ¿qué nos está narrando? Nos narra la vida de Jesús, la llegada de Jesús, el desarrollo de su ministerio, la obra que Él vino a hacer en esta tierra, su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos está hablando y continúa vigente. Continúa vigente. Esa es su obra y desde luego que no ha perdido vigencia porque es una palabra viva y es una palabra eficaz que continúa transformando vidas. La enseñanza de la obra de Jesús, entonces, continúa vigente hasta hoy en nuestros días y seguirá siendo de esta misma manera. De ahí que lo dicho por Jesús es para nosotros en este versículo base que tenemos en nuestro mensaje. Hoy también nos dice que antes que nada debemos de buscar las cosas de arriba. Nos dice primeramente, el versículo 33, mas buscad primeramente. Esto es, antes que nada, antes que hagas cualquier cosa, busca el reino de Dios. Porque los afanes son terrenales, así como las preocupaciones que tenemos día a día o los temores que experimentamos día a día. Y antes de que nosotros nos involucremos en esta dinámica de temor y de afán y de preocupación, dice al Señor, antes que nada, busca el reino. Porque luego nos tronamos los dedos, sí truenan, buscando soluciones en el mundo. Y no es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Jesús, cuando estaba dando esta enseñanza, usted ha escuchado del Sermón del Monte, la estaba enseñando precisamente ahí, en ese Sermón del Monte que estaba dando a conocer entonces el Señor el mensaje del reino. La semana pasada decíamos arrepentíos, ¿verdad? ¿Y por qué dice? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y hoy nos dice, busca primeramente el reino de Dios, de su obra. Y ustedes y yo hoy sabemos que no se estaba refiriendo Jesús a un mundo terrenal, no se estaba refiriendo Jesús a un mundo gobernado por hombres, ¿verdad? Está diciendo que hay algo mucho mejor de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que estamos sometidos dentro de los gobiernos, ¿verdad? Que además esto que Él ofrece supera más que las necesidades terrenales por las que se lucha día a día. Después de la gloria que vivió el pueblo de Israel al ser conducido por Dios, en el cual, como usted también lo sabe, anduvo errante durante 40 años. ¿Cuál fue la gloria que vieron ahí el pueblo de Israel? Dice que nunca les faltó agua, que nunca les faltó comida, que sus vestidos y su calzado nunca se hicieron viejos, ¿verdad? Dios les estaba mostrando entonces el poder del
sustento. ¿Quién estaba sustentando al pueblo? Dios. ¿Quién lo estaba proveyendo? Dios. Las riquezas del reino entonces las estaba mostrando, las bendiciones que estaba derramando sobre ellos. Y estaba mostrando el cuidado que Dios tiene en particular por su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces no olvide que el Señor tiene cuidado de usted. Pero llega un momento en que sabemos por medio de la Biblia que el pueblo se encuentra sin rumbo, que el pueblo está temeroso, el pueblo está enfermo por dudar, por afanarse y por murmurar en contra de Dios. Y ya estaban viendo lo que Dios está haciendo, pero la inconformidad humana hizo querer más. ¿Y qué es lo que veían de más? Ese pueblo de Dios veía que los otros pueblos vivían de manera diferente y querían vivir como ellos, en idolatría. Querían tener lo que ellos, usted ha leído, que muchos de estos pueblos dice que tenían carros errados. El pueblo de Israel no tenía carros errados, pero vencía a estos pueblos en la batalla. ¿Quién lo vencía? Pues la mano de Dios. ¿Quién tenía el cuidado de ellos? Dios. Y sobre todo esto, Dios proveía de sustento a su pueblo. Y en este momento en que el pueblo de Dios está sometido a un imperio, al imperio romano, lo está sojuzgando, le está cobrando tributos, están sufriendo, están esperando a un Salvador. ¿Qué sucede? Que Jesús llega en el momento en el que el pueblo se encontraba quebrantado de espíritu. El pueblo se encontraba llorando. El pueblo tenía hambre y sed de justicia. Esto es el sermón del monte. Esto es lo que Jesús les vino a hablar, las buenas noticias. Volteen los ojos al reino de los cielos. ¿No se acuerdan de dónde venía su maná? ¿No se acuerdan de dónde venía el sustento? Bueno, voltee usted sus ojos al reino de los cielos. Jesús estaba trayendo estas buenas noticias de consuelo y de esperanza y estaba anunciando un nuevo reino en el cual el tipo de vida sería totalmente diferente a lo que hasta en ese momento el pueblo de Dios conocía. Luego entonces, Jesús estaba trayendo precisamente a las personas ese nuevo reino. Cuando nosotros leemos la Biblia podemos entenderlo, pero en ese momento el pueblo no podía entenderlo. El pueblo no entendía que Jesús estaba hablando de que Él era el reino, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos ese privilegio de acudir una y otra vez a la Biblia para entender y que el Espíritu Santo nos revele. La gente quería que fueran satisfechas sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Comida, vestido y techo. Algo más. La gente quería ser sanada. Les dije que había un pueblo enfermo, ¿verdad? La gente quería ser sanada. O la gente que tenía preferencias y perspectivas personales y querían otras cosas de Jesús. Querían quizá algo más que el sustento básico. Y hoy no dista mucho de lo que nosotros vivimos. Hoy se dice que requerimos de éxito, que se requiere de un estatus social, que se requiere de que se tenga dinero y renombre para tener asegurado algo. Eso es lo que el hombre busca en el mundo: dinero, éxito, renombre. Pero no fue lo que Jesús vino a enseñar y a ofrecer. Él
quería que conocieran una nueva manera de vivir. Que antes que nada, que antes de que se afanaran como estaban ellos viviendo en ese momento y como vivimos muchas veces hoy en día, nos dice que primero acudamos, antes que nada, antes que preocuparnos, antes que estresarnos, antes que deprimirnos por lo que no tenemos y deseamos, dice, antes que nada busca primero el reino de Dios. No olvide usted que vivimos en un mundo con un sistema meramente mundano, meramente mundano. Es decir, en donde se nos enseña que lo material es lo que nos dará la felicidad en este mundo. Así se nos enseña a vivir. Y Dios y Jesús les decía, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? ¿Por qué la gente no estaba buscando el reino de Dios? Porque en ese momento en el que el pueblo sufría por estar sujeto al imperio romano, lo que quería era un libertador, quien les quitara del cuello el pie opresor que ellos tenían, pero de lo que no se estaban dando cuenta, que el pie opresor que tenían era mucho mayor de lo que ellos veían. No era realmente el hombre quien los estaba oprimiendo, era el enemigo. Estaban esclavizados por el pecado. ¿Qué es el reino de Dios que Jesús vino a anunciar? Pues hablando en términos generales, es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Es decir, que no está limitado. Lo que ellos veían y lo que nosotros podemos ver es que tenemos gobiernos limitados a una circunscripción territorial y de ahí el gobernante no puede pasar. El reino de Dios tiene que ver con todo lo que nosotros vemos y aún con lo que no vemos. Ese es el reino de Dios. Es donde Él está gobernando, ¿verdad? Y ahora, hablando de una manera más concreta en este mundo, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a rendir su vida a la autoridad de Dios, al reino de Dios. ¿Qué es lo que se necesita en un reino? Súbditos, ¿verdad? De manera que nos vamos a convertir en súbditos del rey, Es decir, todos aquellos que reconocen el señorío de Cristo y aceptan por fe rendir su vida al reinado de Dios en sus corazones, están formando parte del reino de Dios mientras estamos de paso por este mundo. Somos en nuestros corazones el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a anunciar un reino espiritual, no uno material. Y cuando nosotros nos sometemos a Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿qué sucede? Se instala el reino en nuestros corazones. Jesús insiste y nos dice más, buscad primeramente, antes que otra cosa, antes que nada, tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Una prioridad sobre las cosas del mundo. Y básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente al reino de Dios, porque esta salvación que tenemos vale más que cualquier riqueza del mundo, de manera que no tenemos por qué estar afanados. Si ese reino espiritual mora en nosotros, tenemos que acudir a Él y no estar estresados, no estar afanados, sino acudir primeramente a Él. ¿Qué es lo que hace usted cuando abre los ojos por la mañana? Tal vez se levanta apurado para irse a trabajar.
y se olvidó de dar gracias a Dios porque le permitió abrir los ojos. No le estoy juzgando, pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? Sigue diciendo nuestro versículo 33, y su justicia. ¿Por qué tenemos que buscar esa justicia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y agrega, y su justicia. Pues porque la justicia del hombre está corrompida. La justicia del hombre está dañada, es inmoral, está resquebrajada, está pervertida, está viciosa, está podrida, está degenerada, es maliciosa y está descompuesta. Si hay algo en lo que nunca debemos de poner nuestra confianza es en la justicia del hombre. Si no, acompáñeme y véalo por usted mismo, léalo por usted mismo. Jeremías, busque Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Y dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que el varón que pone su confianza en el hombre, desde luego que no está buscando el reino de Dios, no lo está buscando. El hombre, sí, el hombre siempre busca refugio, busca a alguien en quien confiar. Por tanto, humanamente necesita a alguien que lo acompañe y guíe. Pero no busca el reino, no busca el reino de Dios. De manera que antes que confiar en el hombre, pues confiemos en el reino de Dios. Confiemos. Ya nos dijo por qué. Porque la justicia del hombre está todo esto que les dije. Y lo vamos a resumir. Es corrupta la justicia del hombre. La justicia de Dios, en cambio, es el cimiento de su trono. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí descansa el cimiento de su trono. Y la justicia es el fundamento del reino y sistema de gobierno que impera en el cielo. Porque la justicia de Dios ahora es limpia, la justicia de Dios es recta, es incorruptible, es eterna, es imparcial, es misericordiosa, es íntegra y es perfecta. Y es perfecta. Qué contraposición con la justicia del hombre, ¿verdad? Es por ello que lo que Jesús nos enseña es que debemos de buscar la justicia divina. En cuanto al reino de Dios y su justicia, como usted lo puede ver, van estrechamente ligados. No puede ir uno solo. Va el reino de Dios porque Dios es justo ahora. Lo estamos viendo. La justicia de Dios tuvo que castigar al hombre por su maldad, ¿verdad? ¿Cómo castigó? ¿Qué fue el precio que pagó? Pues la muerte. La muerte era lo que el hombre merecía. Pero no nada más se la dio a unos sí y a otros no. Parejo. Es imparcial el Señor. Parejo. ¿Sí? Entró en vigor la gracia de Dios, el amor de Dios y su misericordia. Entonces, Dios mismo, fíjese, Dios mismo condenó al hombre en sí mismo, en él. Dios condenó al hombre en él, haciéndose hombre y llevando el castigo.
Dios se hizo hombre y cargó el pecado de todos nosotros, cargó el pecado de todos los hombres. El justo tomó el lugar de los injustos para hacernos justos, para que obrara la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Por este acto de justicia ningún hombre se pierde, y eso es lo maravilloso de la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Él tuvo que obrar en el castigo que dio al hombre para liberarnos. Mandó a su Hijo, el justo, sin mancha, sin pecado, que cargó con todo lo nuestro, con todos los pecados, para que hoy podamos tener esta relación con el Señor. Y esto tiene que ver precisamente de la obra de Jesús, de la que hemos estado hablando, de lo que Él vino a hacer a su paso por esta tierra. Punto número 2. Valor agregado. Y dice en nuestro versículo 33, en la segunda parte: y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que es muy importante que pongamos especial atención a la palabra de Dios cuando la estamos leyendo. Note usted, antes de esto, usted sí conoce este versículo y muchas veces lo ha recitado, ¿verdad? Sí, correcto. Note que nuestro texto base dice Jesús. Jesús no dice todas las cosas os serán añadidas. No dice todas las cosas os serán añadidas, sino que claramente dice todas estas cosas os serán añadidas. Pero entonces, ¿cuáles son estas cosas que Jesús promete a los que se enfocan en buscar a su reino? ¿Cuáles son estas cosas? Pues vamos a verlo. Y ahí mismo en nuestro texto base del Evangelio de Mateo 6, váyase al versículo 25. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Del mismo reino de Dios, de ahí viene el sustento. Y nos lo está diciendo: primero guarda nuestras vidas y las salva. Guarda nuestras vidas y las salva. Y además nos proporciona y ofrece alimento. ¿O no tiene usted hambre del pan de vida? ¿Sí? Bueno, así que nos da también todos los recursos necesarios para el desarrollo de nuestra vida. Nos enseña cómo vivir, aparte de esto que nos da. Podemos darnos cuenta entonces de que cuando estamos bien, pero bien enfocados en el reino de Dios y su justicia, nos va a dar este valor agregado que es la añadidura. Es decir, nos va a dar la bendición, bendición tras bendición. Dios te da más de lo que tú te puedes imaginar, puesto que Dios no tiene límites. Pero nos dice que de antes que nada lo busquemos en su reino, no en el internet. Porque muchas veces queremos disipar algunas dudas ahí en la internet. No.
Cuando ese enfoque que tenemos es el reino, está entonces sí dentro de la voluntad a la que nos está llamando. La voluntad de Dios es que nos enfoquemos, que antes que nada nos enfoquemos y busquemos primeramente el reino de Dios, y ese estará derramando sobre nuestras vidas este valor agregado que se llama añadidura. Y las añadiduras que usted recibe son bendición tras bendición. Y escuche bien, hicimos referencia del versículo 25 de Mateo 6, de manera que no estoy hablando, cuando les digo que el Señor nos dará más de lo que podamos imaginar, no estoy hablando de alguna prosperidad que no estamos buscando. No hablo de prosperidad, Dios me libre de hablar de ello. Estoy hablando del evangelio, de la obra de Jesús. Estoy hablando de que el Señor vino a darnos gozo y contentamiento. Lo demás es añadidura. El reino de Dios es un reino espiritual que se propaga en el corazón de los hombres y mujeres, pues por medio del evangelio. Por lo tanto, lo que Dios derrama en nuestras vidas, fíjese que sí son riquezas, y tal vez no magnificamos lo rico que somos. Pero las riquezas que nos está dando son riquezas en Cristo Jesús. De manera que vaya ahí en su Biblia y busque Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4. Versículo 19. Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios cumple, que Dios suple, que Él es el que llena y que provee todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades. ¿Por qué buscamos en la internet? ¿Por qué confiamos en el hombre? El mensaje de salvación de Jesucristo tiene el poder para transformar a pecadores muertos espiritualmente en hijos de Dios vivificados por su Espíritu. Y eso somos, no lo olvide, somos hijos de Dios vivificados espiritualmente, y anteriormente nuestra vida tenía una condición de separación, tenía una condición de muerte con el Señor. Pero hoy somos ricos en las glorias de Cristo Jesús. Y los cristianos somos eso, somos hijos de Dios, enviados de Jesucristo para hablar de la obra de Jesús en la tierra. Usted conoce la obra que hizo Jesús en la tierra, y usted conoce también a qué nos envió el Señor: a predicar, ¿verdad? A predicar el evangelio, las buenas nuevas. A eso nos ha enviado, a que hablemos de la obra de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar invirtiendo nuestra vida en el progreso del evangelio, no viviendo cada uno sus afanes y preocupaciones. No, vivir en el afán y en la preocupación y pensar en la escasez en la que vivo es vivir alejado de lo que debo de pensar. Y debo de pensar, antes que nada, antes que ver mi escasez, debo de ver que soy hijo de un rey, y debo de ver que soy rico por medio de Jesucristo. No lo olvide, la palabra es quien lo está diciendo. Porque debemos de buscar el reino de Dios para servir a los demás.
para propagarlo, no para servirnos a nosotros mismos. Y muchas veces queremos servirnos del reino de Dios para que, confundiendo la añadidura, le pidamos más y más y más y más. El Señor sabrá si lo hace en nosotros o nos cuida de no darnos de lo que le estamos pidiendo. Pero por andar distraídos con los afanes de esta vida y estamos enredados en muchos negocios, muchos cristianos hoy día no trabajan en los asuntos del reino de Dios. Más bien están muy preocupados por qué habrán de comer o de vestir mañana. Y no están estableciendo un compromiso para servir en sus iglesias locales. ¿Vivimos el reino de Dios aquí? ¿Vivimos el reino de Dios aquí? ¿Está usted viviendo el reino de Dios aquí? ¿Dónde está instalado el reino de Dios? En su corazón. De manera que estamos viviendo el reino de Dios. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. ¿Por qué? Porque el mundo aún está librando la batalla por medio del entretenimiento para que nosotros desistamos de la misión de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Nos está distrayendo con el afán, nos está distrayendo con lo que aún no vemos, nos está distrayendo hacia el futuro, nos está distrayendo con los satisfactores materiales. Si estamos viviendo así, es momento de enfocar nuevamente y buscar el reino de Dios y su justicia. Los cristianos no estamos exentos de andar buscando información en la internet. También pues tenemos una computadora, tenemos un teléfono, entramos, buscamos y ¿qué es lo que busca? Es lo que hace la diferencia. Muchas veces se busca porque considera que le va a ayudar a tener una mejor vida. Buscar tiene un propósito de descubrir, pero cuando usted busca ahí, lo hace en lugares equivocados. Y le digo que busca en lugares equivocados porque usted, estoy seguro que tiene una Biblia. Y la Biblia nos da la información de primera mano para vivir mejor. Busque primeramente, antes que nada busque el reino de Dios y su justicia. Y no como hace el hombre, que primero busca lo terrenal y luego quiere lo espiritual, ¿verdad? Rápidamente le voy a compartir una anécdota. Hace un tiempo, un hermano, bueno para compartir la palabra, bueno para compartirla, me dice, pues ya estoy aquí, ahora necesito que para compartir la palabra, para ir y predicar el mensaje de salvación, pues necesito que Dios me dé un coche. Y necesito que Dios me dé una casa también, para que sea mi centro de operaciones, vaya y venga a donde tengo que ir. Bueno, por eso les comento, muchas veces buscamos primero lo terrenal y luego queremos servir. No, cuando Jesús mandó a sus apóstoles de 2 en 2, ¿qué les dio? ¿Qué les dijo? No lleves 2 túnicas. ¿Qué más? Ni alforja, dice, ¿no? ¿O acaso esperaban los apóstoles que Dios les diera un Ferrari o un Lamborghini? Y ahora sí, porque eran los discípulos de Jesús. No. Primero enseñó lo que era el reino de Dios, les enseñó la humildad y el servicio que tenían que dar al Señor. Y a eso estamos llamados también nosotros. De manera que no perdamos de vista que como cristianos estamos viviendo en gloria.
estamos viviendo además de gloria en gloria. No se fije en lo que usted considera que le hace falta. Si tiene usted a Dios, tiene todo. Pero queremos que estos ojos materiales nos den lo que deseamos. Tiene un único y verdadero Dios a quien recurrir. Forma usted parte de un cuerpo de la iglesia, y ese cuerpo de la iglesia es el mismo cuerpo de Jesucristo. ¿No se ha dado cuenta qué tan rico es y qué tan generoso es Dios? De manera que debe de buscar en su corazón, antes que nada, el reino de Dios. Usted llegó al reino de Dios por la obra de Jesucristo y por sus enseñanzas. Por eso es que usted conoció el reino de Dios. Por eso es que el Señor quiere que vayamos y compartamos con aquellos que aún no están, con aquellos que aún no conocen, con aquellos que no saben cómo buscar. ¿No se ha percatado tal vez que las riquezas que el Padre dio al Hijo nos las está compartiendo? Y también las comparte con la iglesia. Esas riquezas, pues, en gloria en Cristo Jesús, puestos, dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, bendición tras bendición, de manera que no se vea usted, sino que vea al cielo, busque el reino de Dios, viva contento, tiene un techo y tiene un abrigo, viene del cielo, y comparta su bendición, comparta sus riquezas con aquellos que aún no lo tienen. Antes que nada, busquemos el reino de Dios y su justicia. El Señor proveerá, y aún más de lo que podemos pensar. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué podemos esperar de Dios? Lo suficiente. Es lo que Él nos va a dar siempre, lo suficiente. Lo demás será, sí, la añadidura. ¿Qué podemos esperar de Dios? Que abunde la obra de Jesús en nuestras vidas para llevarlas a otros. Que nosotros mismos como cristianos reconozcamos el reino de Dios. ¿Tiene usted algún afán, alguna preocupación, estrés, angustia? Es momento de creer que usted vive bajo la protección divina, y que ese afán, esa angustia, esa depresión, échela fuera, porque no lo deja vivir el reino de Dios. Si usted busca el reino de Dios, nunca, y créale a Dios, nunca le faltará lo suficiente. Antes que nada, trabajemos y ocupémonos de los asuntos del reino. Y hoy los conocemos por la obra de Jesús.